¿Quién fue Pedro Ramírez Vázquez? El genio de la arquitectura mexicana moderna. Pedro Ramírez Vázquez nació en 1919 en la Ciudad de México, hijo de un vendedor de libros. Tuvo uno de sus primeros encuentros con la arquitectura en un viaje que hizo en la adolescencia, cuando quedó fascinado por la Acrópolis de Grecia. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que egresó en 1943. Así este arquitecto fue una persona resolutiva que transformó y definió el urbanismo en una de las ciudades más grandes del mundo en un momento clave de su historia. En sus primeros años de carrera, diseñó una estructura para escuelas rurales que dio origen a 35,000 escuelas de todo México. Eventualmente se convertiría en uno de los arquitectos más prolíficos de México, con una carrera que abarcaría casi 7 décadas. Ramírez Vázquez diseñó pabellones de México en 3 ferias mundiales y fue el rector fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, estuvo a cargo de crear la identidad visual y el icónico logo de los Juegos Olímpicos de México en 1968, con colaboración de otro diseñador. Recordado como un arquitecto moderno con claras influencias de las vanguardias europeas y el imaginario precolombiano, los diseños de Pedro Ramírez Vázquez destacan por sus líneas limpias y elegantes. El concreto fue su material más usado. Diseñando tanto museos y embajadas como mercados y viviendas de interés social, Pedro Ramírez Vázquez infundió un aspecto elegante a grandes edificios públicos y privados, sin dejar crear inmuebles al servicio de los habitantes. Diseño de mobiliario. El espíritu creativo de Pedro Ramírez Vázquez no se limitó a la arquitectura, ya que también abarcó el diseño de mobiliario, tanto para interiores como mobiliario urbano. Esta actividad se inició en los años 50 con el diseño de una silla de madera con piel. Al principio de los años 70 se desarrolló una línea de mobiliario en placa de acero con diferentes acabados, que abarcaron sillas para interior y exterior, mesas de centro y mesas de comedor. Todo en diferentes diseños, formas y tamaños, así como algunos muebles en madera, con el mismo concepto en placa de acero, diseñando bancas para mobiliario urbano, entre ellos varios modelos como Tú y Yo, característicos del estado de Yucatán. En esta época en que se diseña el equipal contemporáneo, inspirado en el equipal tradicional mexicano, poniendo de manifiesto su principio de expresar en forma actual las constantes culturas en cuanto a mobiliario típico. El Estadio Azteca es un estadio de fútbol ubicado en la Ciudad de México, con capacidad para 87,000 espectadores, siendo así el más grande del país, el segundo de América y el octavo del mundo. Fue diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcerraca, e inició su construcción en 1962 como parte del proyecto para obtener la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, con un encuentro amistoso entre los equipos América y Torino, que concluyera con un empate a 2 tantos. El primer gol fue obra del jugador americanista Arlindo dos Santos. Es el único estadio que ha sido escenario de 2 finales de Copa del Mundo de la FIFA, en los campeonatos de México 1970 y México 1986, considerando que en Brasil 1950 reglamentariamente no se disputó una final como tal. En la primera final vio la consagración de Pelé como el rey del fútbol y la segunda de la consideración de Diego Armando Maradona como figura histórica del balompié mundial. El Pabellón de México en la Expo 92 Sevilla fue la parte central de la sección nacional de México en dicha exposición universal. Permaneció abierto al público del 20 de abril al 12 de octubre de 1992. En junio de 1985, durante la visita de Estado que realizó a España, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado expresó el interés de México en participar en la Expo 92 Sevilla. La invitación del gobierno de España al gobierno de México se hizo llegar por la vía diplomática en agosto de 1989. Aunque el libro de memoria de la Sección Nacional de México en la Expo 92 Sevilla no hace referencia a la fecha de confirmación de la participación por parte del gobierno mexicano. Menciona que el 7 de noviembre de 1989 se presentó el proyecto definitivo al presidente Carlos Salinas de Gortari y el 12 de enero de 1990 a los reyes de España en su visita a México. El 11 de febrero de 1990, el gobierno de México designó a Pedro Ramírez Vázquez como comisario general de sección. El tema de la Sección Nacional de México fue México, trama y destino, concepto que recurrió a una forma de ver y entender a México como una realidad viva,
una continuidad en el tiempo y el espacio, donde el protagonista era el pueblo, la sociedad que trascendió de una generación a otra. En este proceso, la nación ha adquirido una personalidad original, producto del entramado de las pluralidades que se cruzan y se resuelven en síntesis culturales. El 15 de agosto de 1948, el presidente Miguel Alemán encargó la edificación de un espacio dedicado al hipismo, inspirado por la victoria mexicana en las pruebas ecuestres durante los Juegos Olímpicos de Londres 1948. El proyecto, con capacidad para 18.500 espectadores, se comisionó a los arquitectos Fernando Beltrán y Puga, Fernando Parra, Óscar de Buen y Guillermo Salazar. El inmueble llamado Auditorio Nacional, y aún inconcluso, abrió sus puertas el 25 de junio de 1952. 5 meses después se replanteó la vocación del recinto con la modificación del proyecto a cargo de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Ramiro González de Sordo. El complejo multifuncional renombrado Auditorio Nacional reinició sus operaciones en 1955. Durante sus primeras 4 décadas, el foro mantuvo una relación estrecha con la sociedad mexicana al albergar espacios culturales, circenses, ferias comerciales, justas olímpicas y eventos masivos. Es un edificio localizado al poniente del Atrio de las Américas y al sur del Cerro del Tepeyac. El edificio fue construido a raíz de la necesidad de albergar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y permitir el acceso a una mayor cantidad de peregrinos, ya que la inestabilidad del antiguo templo lo había vuelto peligroso para su uso. El nuevo edificio fue diseñado por los arquitectos José Luis Benlliure, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schenhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora, Antonio Gómez Palacio y Javier García Lascorain. Este recinto ha recibido la visita de jefes de Estado, deportistas, políticos, artistas y jerarcas católicos o de alguna denominación cristiana, por mencionar algunos. Recibió también la visita en 5 ocasiones de su santidad el Papa San Juan Pablo II en los años 1939-1990, con motivo de la beatificación de San Juan Diego, 1993-1999, al cierre del Sínodo de los Obispos de América, y en 2002 por la canonización de San Juan Diego. En febrero de 2016 recibió también a su santidad el Papa Francisco, oficiando una misa en el altar mayor de la Basílica de Guadalupe. El Palacio Legislativo de San Lázaro es la sede oficial permanente de la Cámara de Diputados de México, y también sede del Congreso General o Congreso de la Unión cuando se realiza sesiones conjuntas con el Senado. Está ubicado en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, y recibe este nombre por estar construido en parte de los terrenos de lo que una vez fue la estación de ferrocarriles de San Lázaro. Con la reforma política de 1977, los miembros de la Cámara pasaron de 186 a 400, por lo que fue imposible alojarlos en el Palacio Legislativo de Donceles, donde aquella entidad funcionaba. Hoy en día es la sede del Congreso de la Ciudad de México. Ante esto, se inició la construcción de la nueva sede como parte de un plan de regeneración urbana del sector donde se ubicaba la estación y patios de maniobras de ferrocarriles de San Lázaro, en los límites de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. En el barrio de la Candelaria de los Patos, además del Palacio Legislativo, en la enorme extensión del terreno, también se construyó un nuevo Palacio de Justicia Federal para el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. La construcción fue promovida por el entonces presidente José López Portillo. Formaba parte de un enorme programa de desarrollo y obras públicas del gobierno, en un momento de gran bonanza petrolera para México. Esta comenzó en septiembre de 1979, según planos y proyectos de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, en ese momento secretario de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas, Jorge Campuzano y David Suárez. El edificio fue inaugurado el 1 de septiembre de 1981. En México, el interés por coleccionar objetos inicia alrededor de la historia natural. Al poco tiempo le siguieron las antigüedades y los documentos. Estas 3 colecciones dieron el inicio al primer museo mexicano, cuya fundación, en 1825, fue parte de la trama de las instituciones culturales de carácter público que requería la nueva nación. Los cambios provocados por la organización de museos, 1940, trajeron consigo la idea de un nuevo recinto que albergara la creciente colección. En este objetivo se alcanzó en 1963, cuando inició la construcción del edificio actual en el bosque de Chapultepec. El interés por el pasado indígena de México incrementó con el descubrimiento de decenas de esculturas mexicas. 3 de estos hallazgos destacaron por su importancia y monumentabilidad: la Piedra del Sol, la Coatlicue y la Piedra de Tizoc. Auditorio Metropolitano, ubicado en la calle Sirio, Osa Mayor, Atlixcayotl, 73700 Puebla.
El auditorio fue creado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez e inaugurado en el 2005. Fue recientemente remodelado, reemplazando la fachada que contenía una composición considerada la obra de Talavera más grande del mundo, por una gran vidriera. En el Auditorio Metropolitano, Puebla, es un recinto en el cual puedes disfrutar de espectáculos y eventos masivos con capacidad de 5,000 personas, así como para 1,000 espectadores en un teatro abierto simultáneamente. Es el escenario más importante del estado. Ahí se presentan todo tipo de espectáculos y eventos que necesiten un marco de prestigio. Exposiciones, premieres de películas, congresos, informes de gobierno, presentaciones de libros, festivales internacionales, eventos corporativos, obras teatrales, grandes producciones y conciertos de artistas más importantes del mundo. El edificio lucía desde 2005 en su fachada la obra de Talavera más grande del mundo realizada por el talentoso Pedro Ramírez Vázquez. A finales del 2014 se realizaron las remodelaciones tanto en el exterior como en el interior del auditorio. Actualmente luce la fachada a base de cristal templado y herrajes de acero que le da un aspecto de total modernidad. Su explanada tiene una extensión de 10,000 metros cuadrados y exhibe un espejo de agua. Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza 666, Parque Industrial, Puebla. El Estadio Cuauhtémoc, también llamado Coloso de Maravillas, es el quinto estadio con mayor capacidad en México, después del Estadio Azteca, Olímpico, Universitario, Jalisco y el Estadio BBVA, con capacidad aproximada de 51,726 espectadores, y también es el estadio más alto de México con 45,9 metros de altura, desde el nivel de calle al techo. Es el único estadio de América construido con la tecnología del material ETFE. Este material es un polímero termoplástico de gran resistencia al calor, a la corrosión y a los rayos UV, y fue elegido el tercer mejor estadio de 2015 a nivel internacional. Su historia comienza en el año 1968. Fue proyectado en 1965 por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, quien también diseñó el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe. Se inauguró con 2 partidos el 6 de octubre de 1968, como previa de los Juegos Olímpicos México del 68. El partido inaugural fue Puebla, que en esos años jugaba en la segunda división, contra el América. Los visitantes ganaron 7-1. Luego las selecciones nacionales de México y Checoslovaquia empataron 1-1. Lleva el nombre de Cuauhtémoc porque fue la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma la empresa quien mayor capital aportó para su construcción. El 4 de noviembre de 1965 se designó a Puebla como subsede del Campeonato Mundial de Fútbol de 1970. Por ese motivo, el gobernador del estado, Aarón Merino, anunció la construcción de un nuevo estadio. Museo de Arte Moderno, ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec, primera sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. El Museo de Arte Moderno comprende un área muy amplia en donde se asientan 2 estructuras de forma circular y alrededor un jardín lleno de piezas escultóricas. Es un recinto cultural dedicado principalmente a preservar, estudiar y difundir el arte mexicano producido a partir de la década de 1930. Ubicado dentro del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. Fue inaugurada el 20 de septiembre de 1964 y construida a iniciativa del entonces presidente Adolfo López Mateos, responsable de gran parte de la infraestructura cultural del centro del país. El edificio fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. Se construyó entre 1963 y 1964. Entre sus salas se encuentra uno de los mayores acervos de arte mexicano del siglo XX, conformado por alrededor de 3,000 pinturas,
esculturas, fotografías, dibujos y grabados. Las diferentes colecciones recorren las artes plásticas de México, desde los años 20 hasta nuestros días. Destacan las obras de Frida Kahlo, José Chávez Morado, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Remedios Varo. Torre Tlatelolco, ubicado en el rectángulo delimitado al norte por la zona arqueológica de Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas en Ciudad de México. La torre, diseñada en el año 1960 por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, se encuentra en Ciudad de México con 5 ascensores. Fue durante varios años el cuarto edificio más alto de la ciudad y el segundo más alto de la colonia Tlatelolco, solo superado por la Torre Insignia. Este edificio, con 102 metros de altura y una fuerte estructura sismorresistente, fue pensado para albergar toda la administración y trabajo de la Cancillería, intentando emplazarlo en una zona bien comunicada, pero con un entorno moderno. El terreno del proyecto de 37,000 metros cuadrados conforma un rectángulo delimitado por la zona arqueológica nombrada, la Plaza de las Tres Culturas y al oriente, por áreas de servicios de la Parroquia de Santiago y de la propia unidad habitacional. La gran altura de este edificio se ve aún más resaltada por las franjas vidriadas que van desde su base hasta la cúspide, intercalándose con barras sólidas de mármol blanco, todo envuelto en un marco dejando 2 de sus lados casi completamente opacos. Como Ciudad de México es una zona sísmica, el arquitecto buscó anclar el edificio al suelo mediante 45 pilotes de acero y hormigón, enterrados 35 metros. Además, el edificio tiene 36 amortiguadores, lo que ayudó junto al resto de la estructura a sobrevivir sin daños los más de 5 terremotos que ha soportado, con solo daños menores. Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Guanajuato 715. La Basílica de Guadalupe también tiene otros nombres: Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe o Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Es la edificación religiosa católica localizada en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, en la colonia Independencia. En las afueras del primer cuadro de la ciudad, arriba de la sede, cuenta con 57 rosas de oro sujetas a unas cuerdas, diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, también parte del equipo que diseñó la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, y el arquitecto Antonio Elosua Muguerza, fundador de RBE y U Cali. El diseño de la basílica cuenta con muros superpuestos, techo inclinado y postes decorativos. Entre las palmeras del exterior de la iglesia se encuentra una enorme cruz. La Basílica de Guadalupe se fundó tras la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México, en el siglo XVI. Al interior se colocan velas y arreglos florales dedicados a la Virgen María. Los materiales está hecho de un trozo del Cerro del Tepeyac. La primera piedra se puso el 30 de mayo de 1978. Museo Olímpico. El Museo Olímpico es un museo ubicado en la localidad de Auchy, en las márgenes del lago Lemán, al sur de Lausana, Suiza, a cargo de la Fundación Olímpica para la Cultura y el Patrimonio del Comité Olímpico Internacional. Alberga exhibiciones relacionadas con el deporte y el movimiento olímpico. Una creación del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, construido en el año 1993. Su diseño minimalista, con líneas claras y limpias, la blancura de su mármol, sus columnas abstractas con un capitel de anillos olímpicos y la discreción de su llama olímpica, hicieron de este edificio un icono que puso en el mapa la ciudad de Lausana, más conocida como la capital olímpica, ya que es la sede del COI, Comité Olímpico Internacional. En el año 2013, el museo sufrió una importante renovación y ampliación a cargo del estudio de arquitectura suizo, Braun Walsh Architect,
Dicha renovación fue necesaria para la actualización técnica y de seguridad impuesta por las normativas CIA y la necesidad de aumentar el espacio de exposiciones. Además de las obras expuestas en su interior, todas relacionadas con el mundo del deporte, el Museo Olímpico también incluye una galería de arte al aire libre. En sus salas de exposiciones interactivas podemos encontrar la historia de los Juegos Olímpicos desde su inicio en la antigua Olimpia hasta lo más reciente, los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausanne 2020. Algunas, las antorchas olímpicas, la evolución de la tecnología en favor de los atletas olímpicos, así como un auditorio, un estudio de grabación, salas audiovisuales, una boutique, sala de juegos, guardería, restaurante y cafetería con vistas al lago Le Mans y los Alpes suizos.